Buenas noches, estamos en esta exposición con la materia de lógica y dialéctica jurídica que pertenece a la unidad 3 de argumentación jurídica y el tema 1 del derecho como argumentación. El tema de nuestra exposición como grupo 22 es el razonamiento deductivo. Los integrantes que conforman el grupo son Mi nombre es Evelyn Lizeth Murillo Salas, perteneciente del C1. Mi nombre es Fernanda Ochoa, perteneciente del CE1. y mi nombre es Luis Alberto Figueroa Castro, perteneciente al curso C1. Tenemos como primer tema el origen del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel que parte de una premisa que va a llevar siempre a una conclusión. El razonamiento deductivo nos ayuda a comprender las situaciones que nos pasan día a día en nuestra vida cotidiana y poder resolver los problemas y optimizar el aprendizaje. Esto consiste en comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que sucede, todo, todo lo que le corresponde a una causa y efecto. Agiliza nuestra forma de pensar y optimiza nuestro aprendizaje. Esto se da porque se relaciona y se va uniendo categorías y se asocian los resultados con las cosas que experimentamos y hemos vivido. Es decir, necesitamos de un conocimiento válido, ya que, ya que eso ya lo poseemos y hay que extraexplorarlo. Listo. Deducir es sacar conclusiones en base de una premisa o de algo general, de un principio general. En otras palabras, el razonamiento deductivo parte de una ley principal que tomamos como cierta e interpretamos en situaciones relacionadas que nos pasan día a día. Hay muchas características del razonamiento deductivo. Una de las características es el argumento. El argumento lógico es un proceso discursivo que nos permite justificar o poder refutar cierta veracidad de lo que algo pasa. Todo lo que se deduce o lo que se va a implementar en una premisa debe estar completamente argumentado, ya sea en leyes científicas o en un marco teórico de algo general, una ley ya principal. Es decir, exponerlo como verdadero o falso. Este enunciado está compuesto por tres aseveraciones, dos de ellas que actúan como premisas y una tercera que se deriva de las anteriores. Para que una proposición reciba el rol de premisa, debe ir colocada antes de la conclusión. Y para que una proposición reciba el rol de conclusión, basta que se encuentre en un último lugar. Es decir, son dos premisas al principio, premisa A, premisa B, y el resultado nos da una conclusión. Las premisas, otras características son si las premisas son verdaderas. Para que exista el razonamiento deductivo, es necesario que las premisas se las tome como un elemento verdadero. Es decir, son axiomas o principios generales que se aceptan como verdaderos en primera instancia de un proceso deductivo. Otra característica que debe tener el razonamiento deductivo es que no haya nuevas informaciones. La conclusión se infiere de las premisas. Es decir, cuando ya se realiza la conciliación o la explicación de las premisas para llegar a una conclusión, en ese proceso deductivo no se puede agregar más
información o una información nueva, ya que no aportan ningún tipo de información. Esta solo reafirma para un caso específico lo que las premisas ya asumían como cierto de forma general. Las conclusiones deben ser verdaderas. Otra de las características de las conclusiones se consideran válidas por la forma en que se llega a ese razonamiento. Se admiten necesariamente como válidas siempre que las premisas sean verdaderas. Y el proceso de deducción se lo lleva de una manera eh, concisa, respetando los lineamientos del razonamiento deductivo. Esta, se pueden dar lugar a falacias. Si el razonamiento deductivo puede llegar lugar a falacias o conclusiones que no son ciertas cuando no se ajustan a la realidad. Esto sucede si la deducción se realiza a partir de premisas falsas o premisas que pueden ser dudosas, premisas en las cuales no están enmarcadas dentro de un rango científico o experimental de la persona. Eh, otras cosas que abarcamos en nuestra investigación es que hicimos una diferenciación del método deductivo con otros tipos de métodos, como el método inductivo, el método analítico y el método deductivo. En el método deductivo, la forma de razonar parte de la premisa o de teorías. En cambio, en el método inductivo, se llega a conclusiones a partir de teorías lógicas, comenzando de un grupo de observaciones particular. En el método analítico se realiza mucho lo que es la descripción y la clasificación de los hechos, y en el método inductivo-deductivo, que es una mezcla, se realiza a partir de la inducción, el análisis y la comparación de cada uno de los hechos. En el deductivo parte de premisas racionales, parte de lo general a lo particular y se forman de ciencias que son ya establecidas, ciencias formales, a diferencia de los demás métodos que son más empíricas, basadas en la observación, van de lo particular a lo general o de un abstract o una generalización en la cual ya se tiene una definición específica. Eh, son Se basan los demás métodos a aplicaciones, a sinopsis, a datos más cuantitativos, a aplicación de métodos científicos y experimentales. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que es el derecho y su razonamiento en el razonamiento deductivo. Compañeros, ¿me podría pasar en la anterior, la siguiente diapositiva? Sí, en ese. Pues es que simplemente se implementa en la base de principios o conocimientos generales que se aplican a sacar ciertas conclusiones en la materia jurídica. El método deductivo se implementa principalmente a través de técnicas de aplicación de normas jurídicas generales a casos específicos. Y pasando al ejemplo, compañero. En el ejemplo, aquí podemos presenciar lo que es un caso de robo con violencia, en el cual deducimos por medio de las leyes que se podría aplicar lo que es el artículo 558, en la cuales son las modalidades de la medida de protección, que es en el caso de para que el ladrón, en este caso, no intimide a su víctima, en la cual se le aplicaría la protección a esa persona para que no le realicen actos de persecución o intimidación a la víctima. Y en el caso, o sea, la sanción que ya vendría a ser, la persona por medio se le estaría condenando a 5 a 7 años de privación de su libertad. Pasando a la compañera Evelyn. El método deductivo radica en llegar a la conclusión partiendo de todo a la parte de lo general, a lo particular, por medio de premisas que son verdaderas o falsas
axiomas, que son premisas evidentes, inferencias, evaluación mental. Una deducción se logra obtener con premisas que contribuyen a un silogismo, en el que la premisa mayor crea la línea directa, por medio de la cual la premisa menor llega a una conclusión. Ejemplo de esto es que el hombre es un ser humano. Andrés es un hombre. Andrés es un ser humano. El método deductivo tiene dos maneras de emplearse. La directa se parte de una única premisa que no es contrapuesta con otras en su entorno. La indirecta, que es la parte de dos premisas, la primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. Del cotejo de ambas se consigue la conclusión. Este procedimiento reside en obtener una conclusión con base en una premisa o una serie de proposiciones que se admiten como verdaderas. En el campo jurídico, el método deductivo parte de las normas jurídicas generales a casos concretos. Los doctrinarios que usan el método deductivo, este método nace en la antigüedad con el filósofo Aristóteles, quien lo expresó en el silogismo. Luego, este método se utilizó de cimiento para la estructuración del método científico, sin el cual no hubiese sido la idea contemporánea de ciencia. Más adelante, en la época moderna, siguió siendo usado este método por grandes científicos y filósofos del periodo. Algunos de sus principales exponentes fueron Aristóteles, Euclides, Avicena, Descartes, Isaac Newton, Roger Bacon, Francis Bacon, Albert Einstein, Roger Brochet, Claude Bernard, Charles Sanders y Karl Popper. La importancia del razonamiento deductivo en el ejercicio del derecho. El razonamiento deductivo aplicado al campo del derecho nos auxilia de muchas formas, pues si tenemos que estudiar el campo de dos individuos presuntos criminales, debemos analizar primero los factores a nivel general, que dentro de estos tenemos como la pobreza, la educación, el lugar de vivienda, los trastornos mentales y amistades, para luego evidenciar y analizar las causas en un nivel individual. Así podemos tener un sujeto con poca educación y el factor amistad lo condujo a la criminalidad. También podemos tener un individuo con alto grado de educación, pero con conducta antisocial. En este argumento, el silogismo jurídico está vigente como método exclusivo y excluyente en la resolución de casos. De lo solicitado, tanto desde la perspectiva de la lógica formal como de la lógica teóntica o normativa. En la lógica formal, el silogismo jurídico es el juicio lógico realizado por el magistrado, quien partiendo de una regla general, que es mi premisa mayor, la correlaciona con un hecho notable, una premisa menor, para tomar una decisión, siendo esta la conclusión. De esta manera, el magistrado no tiene voluntad alguna, pues es la mencionada por la ley, se somete al juez, al rol de órgano sometido solo a la ley. Y para finalizar nuestra presentación, llegamos a la parte de conclusiones. El método deductivo es aplicable y útil en la práctica judicial. Su uso correcto, unánime, a las reglas de la lógica, permite controlar la validez o justificación interna de la decisión judicial. Sin embargo, no es el único método al que los jueces recurren para tomar decisiones, ni tampoco la satisfacción de las exigencias lógicas es suficiente para sostener la legitimidad de una decisión judicial. En esta línea, los magistrados no son simples aplicadores de la ley, sino sus exegetas y con ello dominan el contenido de la ley. Los juristas, cuando resuelven un caso, no solo ejecutan una acción neutral, sino que también aprecian y toman decisiones contextualizando el problema en la esfera socioeconómica. En el proceso penal, los jueces realizan raciocinios diferentes en la etapa de la deliberación, según se trate de la determinación del hecho o de la elección de la regla aplicable al hecho, para dar solución a la cuestión. En cambio, cuando esta
la estructura y la secuencia del proceso penal, la decisión penal se justifica normalmente mediante un razonamiento deductivo que parte de la norma invocada por el fiscal para aplicarse al hecho probado en juicio y se concreta en una conclusión singular, siendo esta la sentencia. Muchas gracias. Somos el grupo 22. Esto es todo.